Queremos salir a jugar. Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. ¿No ven que estoy muy ocupada? Sálganse ya, hagan lo que quieran y dejen de quitarme el tiempo. Queremos salir a jugar. Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios, ya que eso fue lo que acordamos. Recuerda que como padre de familia, no debes sentirte culpable al poner límites y reglas a tus hijos e hijas. Son fundamentales para lograr una disciplina exitosa. Evita premiar o castigar a tus hijas e hijos. Eso les quita la responsabilidad de sus acciones. Estás castigado. No puedes ir a casa de tu amiga por el reporte de mala conducta que recibiste hoy. Como no cumpliste con lo que se te pidió en la escuela, te perdiste el privilegio de ir a casa de tu amiga. Procura que tus hijas e hijos asuman la responsabilidad de sus conductas. De esta manera, la responsabilidad de su conducta recae en tus hijas e hijos, no en ti. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Está bien, pero solo esta vez. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Cuando termines de hacer lo que te corresponde, te llevo. Todos somos un equipo en esta familia. Apúrate a terminar de barrer y te llevo. Ese es el trato. Está bien, mamá. Me apuro a terminar y vamos. Establece la responsabilidad y disciplina con tus hijas e hijos de manera firme y constante. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¿Qué? ¿Quieres un premio por eso? Esa es tu obligación. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¡Qué bueno, hija! Te felicito. Te vi estudiando mucho para lograrlo. Identifica y reconoce las conductas positivas y los esfuerzos de tus hijas e hijos. Estableces reglas y límites de manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos. ¿Castigas o premias la conducta de tus hijas e hijos o les ayudas a responsabilizarse por sus acciones? ¿Reconoces y valoras los esfuerzos y logros de tus hijas e hijos? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Es grato poder estar nuevamente juntos para poder comenzar nuestro seminario de familia, que ya me imagino se habrán dado cuenta sobre qué tema va a ser hoy día. Hola, amor. Hola. ¿Tanto tiempo? Sí. La verdad es que es un tema un poco complicado. Sí, sí. Porque la verdad es que a nadie le enseñan a ser padre. Entonces, ¿cómo hacer con nuestros hijos? Ser muy apretado, la mano apretada, dura ahí, o demasiado blando. Es difícil. No es fácil. Alguna vez escuché por allí que había que tener mano de hierro con guante de cera. Puede ser.
Bueno, así que bueno, vamos a conversar, discutir tal vez un poco sobre algunas cosas importantes y poder aprender. Un gusto saludarle. Ya tenemos a varios aquí ya en nuestro Facebook, aunque no nos han escrito. Y también tenemos allí en el Zoom a varios que nos están ya acompañando. No olvide invitar a sus amigos a que puedan acompañarnos. Vamos a estar hasta el próximo miércoles con este seminario, así que queremos invitarles para que puedan acompañarnos cada noche. No se olviden, a las 20 horas, hora de Magallanes, y 19 horas, hora del resto del país, ¿no es cierto?, en este horario de invierno. Así que les invitamos para que nos puedan estar acompañando. Tenemos temas muy interesantes todavía que tratar con ustedes. Así que vamos a comenzar. Yo quiero, voy a aquí a dar para pedirle a Elsie si nos puede dirigir en oración. Elsie, si nos puedes dirigir, te voy a agradecer. Sí, pastor. Muy bien. Un poquito más fuerte para que todos escuchemos. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Oremos. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos. Primero, Señor, alabamos tu omnipotencia, Señor, tu misericordia con todos nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, Señor, por todo lo que se nos presentó en este día. Pero también te pedimos perdón por los errores, por la poca fidelidad y lealtad que a menudo caemos, Señor. Pero tú tienes un amor grande y misericordia por nosotros. Miras nuestro corazón, que queremos levantarnos, Señor, para seguir adelante en este camino. Pero por sobre todo, Señor, agradecer por estas instancias, Señor, de poder aprender un poco más de ti. Gracias, Señor, porque nuestro pastor, nuestra pastora, Sarela, ¿cierto?, se han preocupado, Señor, con mucho cariño de preparar este tema para el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú les ilumines a través de tu Espíritu Santo en donde ellos se encuentran, para que todo lo que ellos digan sea agradable a tus ojos y pueda ser de provecho para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos donde estén, Señor. Cuídales y quédate con nosotros en esta reunión, te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Elsie. Muy agradecido por la oración. Muy bien, entonces, como decía, tenemos hoy día un tema bastante importante: el poder de la disciplina. Y esperamos que pueda ustedes ayudarles. Y en esto de la disciplina a veces no es fácil. Y entonces, bueno, ha ido cambiando con el tiempo el tema de la disciplina. Antiguamente, ¿no es cierto?, decían que con, ¿cómo era? Con sangre entra la letra. Era muy drástico, a veces no se podía decir nada con respecto a los hijos, y era muy... entonces, era muy drástico, no había diálogo generalmente, y muchas cosas que no se podían arreglar se arreglaban finalmente con golpes. Bueno, también hay que considerar que yo me acuerdo que a mi abuelito, yo nunca me acuerdo que mi abuelita le haya dicho por su nombre, le decía por su apellido. Entonces para mí mi abuelito era mi abuelito Olivares. Claro. Entonces no era Juanito. No tenía nombre. Entonces, delante me estaba acordando de eso, estábamos preparando el tema y dije, ¿cómo se llamaba mi abuelito? Porque como que era tan, para mí era tan habitual decirle por el apellido,
Ya. porque mi abuelita le decía así. Entonces, antes las personas se trataban de otra manera. Y por lo mismo, la disciplina era de otra manera también. Y después, en los años 70, especialmente 80, nos fuimos al otro extremo, donde a los niños no había que golpearlos, no decirles nada, dejarlos que ellos fueran y pudieran desarrollarse. Y la verdad que nos fuimos al otro extremo y tuvimos serios problemas, que incluso hay psicólogos que propiciaban al principio eso, después pidieron disculpas porque no era la forma correcta. Se nos pasó la mano. Exacto. Entonces vamos a buscar un equilibrio, que es lo que deseamos, y que en la Biblia encontramos. Eso es lo maravilloso, que la Biblia nos habla de cómo disciplinar y de una forma muy, muy equilibrada. Bueno, la disciplina es lo primero que uno tiene que pensar, que es un acto de amor, porque yo disciplino a mis hijos porque los amo. Si a mí no me interesaran, yo dejaría que ellos hicieran lo que quisieran. Pero si yo disciplino y le indico lo correcto a hacer, es porque me interesan, porque estoy preocupado por ellos, porque quiero que sean el día de mañana unas buenas personas, puedan ser felices también ellos y poderlos enfrentar al mundo. Incluso la misma Biblia nos habla de que Dios también nos reprende, porque Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, ahora, cuando hablamos de castigo, no es un castigo directamente físico, sino que es la reprimenda o el cambio o la indicación de qué es lo que Dios espera en este caso de nosotros, o lo que nosotros esperamos también de nuestros hijos. O sea, lo que pasa es que aquí hay que tener en consideración que cuando uno disciplina no es sinónimo de castigo. Exacto. ¿Ya? Porque uno establece disciplina, establece normas para que no lleguemos a tener que poner algún tipo de castigo. Exacto. Entonces, uno disciplina, ¿cierto? Y le muestra el camino a seguir. Esa es la disciplina, que nos muestran el camino a seguir. Porque cuando ya caemos en el castigo, ya es porque se incumplió lo otro, las Exacto. reglas de disciplina. Bueno, más bien, ¿no es cierto?, ponemos normas, reglas, y cualquier ser humano necesita de reglas. Uno en todas partes, en un trabajo tiene reglas. Hay un horario de llegada, un horario de salida, hay ciertas funciones que cumplir, etcétera. Como también el empleador tiene reglas y tiene normas, tiene que pagarnos a fin de mes, ¿no es cierto? Es decir, todos estamos esperando ayer o hoy que llegue el sueldo, los que puedan, ¿no es cierto?, recibirlo. Y bueno, todos tenemos ciertas reglas que cumplir siempre. Bueno, eso pasa cuando, por ejemplo, uno está trabajando, ¿cierto? Yo creo que a la mayoría de las personas les caen mal los jefes, porque los jefes están ahí, ¿cierto?, tratando de que el trabajo se haga como cuando corresponde, cómo corresponde, etcétera, que sea eficaz, eficiente. Entonces uno dice: pucha, que es complicado, que aquí, que allá. Pero la verdad es que las reglas existen en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando uno no establece reglas dentro de la crianza de los hijos cuando llegan, no sé, al kinder, al pre-kinder, ¿cierto?, donde ya son tan pequeñitos, llegan a un lugar en el cual sí o sí le enseñan reglas de disciplina, y resulta que si yo no establecí reglas antes, ¿cierto?, mi hijo va a ser como un salvajito al lado de los demás, por decirlo así, ¿cierto?, porque está acostumbrado a hacer lo que a él se le ocurre, y resulta que al final se traduce en sufrimiento para el mismo niño. Exacto. Y por eso es importante cómo nosotros vamos a educarlo. Y muchos tienen mal entendido que no aplicar disciplina es amar, ¿no es cierto?, y dejar que los niños sean como quieren, y ahí vamos a tener resultados muy nefastos. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día hicimos un esbozo, ¿cierto?, de esto, y pasa, por ejemplo, que cuando yo trabajaba en la clínica, ¿cierto?, y llegaban los niños, llegaban los padres con sus niños, a veces llegaban como los niños con los padres, Claro. Pero uno de repente decía: pero de verdad, ¿qué está pasando aquí? Porque la indicación era, no sé, un suero. No, pero ¿para qué le va a poner un suero? O sea, si era la indicación, era porque lo necesitaba. Exacto. Si había que tomarle un examen y para eso había que pincharlo, era porque lo necesitaba. Porque, o sea, si yo como madre llevo a mi hijo al médico
y lo llevo a la urgencia, es porque yo me doy cuenta que necesita ser evaluado y que por lo tanto lo llevo para que el médico lo vea y si es que hay que hacer un tratamiento, se lo haga. Porque si no, mejor me quedo en mi casa. Entonces, ahí es cuando uno dice, o sea, nosotros tenemos hijos y por supuesto, más de alguna vez nuestros hijos han estado enfermos, hospitalizados, lo han operado, etc. Pero uno tiene que ver el bien mayor por sobre el deseo de los hijos, porque obviamente a mí por lo menos no me gusta tomar medicamentos. Es más, yo me tomo un medicamento en la noche porque mi esposo me lo da. Si él no me lo da, ya a mí se me olvida. Entonces resulta que nuestra naturaleza es esa, tiende a eso. Pero resulta que cuando uno es pequeño, los papás son los responsables de uno. Exacto. Entonces los papás son los que tienen que velar por uno. Entonces si tú dejas que un niño haga lo que quiera, no puede ser porque la experiencia de vida la tengo yo, no el niño. Exacto. Y él tiene que aprender que va a hacer lo que los padres le dicen en su momento, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a nuestra familia, cómo tratar este tema desde el punto de vista, por supuesto, como cada noche de la Biblia. Que la gran pregunta es, ¿qué se necesita para poner disciplina en el hogar? Y el primer punto está en Efesios 6:4. Efesios 6:4, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, aquí nos habla, ¿no es cierto?, de la necesidad de poner la disciplina, ¿no es cierto?, y de no provocar a los hijos. Es decir, una cosa es poner disciplina, es poner orden, pero otra es maltratar a los niños, ¿no es cierto?, y abusar de ellos muchas veces. Entonces, tenemos que hacerlo cuidado, sino criarlo en disciplina y amonestación, dice de él, Señor, quien nos controla a nosotros, como veíamos ayer que era necesario, era quien nos iba a controlar, que es Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siento que a veces los adultos fastidiamos a los niños. Por ejemplo, yo tenía a mi tío, ¿cierto? Que yo era como mi papá. Yo lo quería mucho, mucho. Digo quería porque falleció. Pero ese día lo que me daba tanta rabia de cuando yo era chica, me agarraba los cachetes y me hacía doler. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas, a mí yo me acuerdo, ¡ay, todavía me da rabia! Entonces, de repente son pequeños actos que llevan a los niños a sentir rabia e impotencia porque frente a ti no pueden hacer otra cosa. Entonces, uno a veces como juego incluso, yo creo que esto era como un juego para él, uno como que trata de que los niños, ¿cierto?, suban a la edad de uno. Y eso no puede ser. Y otra cosa importante también aquí es que debemos ejercer autocontrol. La ira no nos puede controlar. Muchas veces hay momentos en que, como dicen por allí, los niños nos sacan de quicio. Y son niños, entonces de repente o meten bulla en un momento que uno quiere silencio, etc. O que hacen algo que realmente es grave a veces. Una rabieta a un niño, quebra algo, nos quebró el plasma que nos ha costado mucho, ¿no es cierto? Y de repente también hay momentos en que nos pueden sacar de nuestras casillas, pero en ese momento no podemos aplicar disciplina. Es mejor tratar de calmarse y después hablar con tranquilidad, porque en un arranque de ira uno puede dañar mucho a un niño en lo que le dice, la forma que lo dice, etc. Entonces, aquí nos está hablando, ¿no es cierto?, que no debemos airarnos con nuestros hijos, debemos aplicarle siempre en el Señor. Entonces, no es un acto contra el niño. Y lo otro, que el niño no tiene que sentir que yo me estoy desquitando con él en la disciplina, o que no lo quiero a él. Entonces tiene que saber, es necesaria la disciplina, pero también en la forma que yo la ejerzo, y también la edad. Yo no puedo pedirle una conducta a un niño de 2 años a la de un 6 años, o 8 años, 10 años. Entonces, también la disciplina va de acuerdo a la edad y a lo que el niño puede darle. Y también en esto, es típico, por ejemplo, es típico de la edad del pavo que llaman por ahí, ¿no es cierto?, alrededor de los 10 años, por ahí, la edad que la preadolescencia, que el niño se pone más torpe porque su crecimiento es distinto, sus extremidades son más largas que el resto del cuerpo, entonces bota cosas,
Y uno dice, "Ay, eres estúpido, entre más grande, más lerdo, más... Y claro, efectivamente, porque está en el crecimiento. Entonces, a veces lo herimos con cosas que son naturales. Sí, y bueno, yo creo que aquí hay que tener en consideración que los niños son niños. Entonces, un niño lo normal es ¿qué cosa? Que juegue, que haga cosas. Yo, por ejemplo, lo que pasa es que lamentablemente ahora la mayoría de nosotros vivimos en departamentos y los niños no pueden salir al patio a jugar. Entonces yo me acuerdo que yo era hija única, entonces cuando venían mis primos, nosotros hacíamos pero de todo en el patio, armábamos casas, hacíamos debajo de la mesa, en el comedor, mi abuelita nos dejaba ahí que armáramos una casita, jugáramos, pero de verdad que los niños necesitan gastar energía, entonces por lo tanto necesitan jugar y necesitan un espacio para ellos. Entonces ahí es donde uno le pone límite, o sea, ya, usted puede correr, hacer todo lo que quiera, pero allá, no en la cocina porque se puede quemar. Claro. No al lado del televisor porque lo puede quebrar, pero sí dejar que el niño haga cosas, porque eso significa que el niño está sano también. Ahora la mayoría, ¿cierto? Los niños cuando son demasiado pasados de revoluciones, no, hay que llevarlo al tiro para que le den algo porque es demasiado. Bueno, eso es muy cierto y también los niños irlos criando con su espacio y también que disfruten de la naturaleza, etc. Hoy día es muy fácil encerrar a los niños, a veces los niños, por ahí leí un meme el otro día que decía que cuando nosotros éramos niños, costaba entrarnos a la casa. Llegaba la noche, estábamos jugando con los amigos y costaba que nos entraran. Y hoy día dice que cuesta sacarlos de la casa. Claro, porque en la casa está el televisor, o las redes, o el juego, etc. Hay una cosa que también creo yo que es importante y es que no hay que, como tú dijiste antes, no hay que desquitarse con los niños. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Pasa que yo discuto con mi esposo o con mi esposa y de pasar le digo, ya agarra tus cosas y ya no te para la pieza. Así como Claro. le toca por una discusión que yo tengo con otra persona, entonces eso no puede pasar. Claro. O a veces llegamos con un problema desde el trabajo y el hijo nos hizo algunas cosas y quitamos la rabia que no pudimos contra el jefe, a veces sobre la familia o los hijos. Entonces o ejercemos a veces una fuerza tampoco muy equilibrada con los hijos. Muy bien, veamos lo que nos dice Mateo 5:37. Aquí hay una verdad sumamente grande y que a todos nos... Miren, ustedes ya se han dado cuenta, me imagino, que esto nosotros lo estamos hablando no porque seamos expertos o porque estamos perfectos. Ustedes ya se han dado cuenta que también tenemos problemas como todas las familias. Y en esto la disciplina de los hijos. y especialmente ya nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestros hijos grandes. Esperamos que nos lo estén viendo, porque a veces dirán, papá, tú no hiciste esto. Pero la verdad que en todo esto hemos ido aprendiendo. Y más que actuar como consejero desde la sabiduría, digámoslo así, es compartir la experiencia que todos tenemos y que a veces no nos damos cuenta o que no lo habíamos pensado o que no nos estamos haciendo lo mejor y podemos mejorar. Esa es nuestra intención. Desde la realidad de cada uno y de que somos seres humanos todos. Claro. Mateo 5:37 dice así. Este es un consejo en realidad para todo tiempo. Sí. Dice, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, lo que decimos es, y lo que decimos debemos cumplirlo. El valor de la palabra. El valor de la palabra. Y en esto, en disciplina, es súper importante. Nosotros a veces cometemos el error cuando estamos amenazando constantemente, pero nunca cumplimos la amenaza. Claro. Y si tú no ya levántate, y si no te levantas, te voy a dar, o te vas a quedar sin comida, o te vas a quedar sin esto. Y resulta que el niño no se levantó, o se levantó más tarde y no pasó nada. Entonces, no, la promesa, hijo, levántate. Si tú no te levantas hasta ahora, entonces no vas a tener a la noche permiso, a la tarde que vuelvas del colegio para ver tu celular. Y el hijo vuelve, dice, hijo, pásame tu celular. Pero no, te dije que hoy día no ibas a tener permiso porque no te levantaste temprano. Es la consecuencia, es lo que decía el video, ¿no es cierto? A veces algunas cosas traen como lo presentamos como castigo, que vamos nosotros lo malo de la película. Pero la verdad que el niño tiene que aprender que sus actos tienen consecuencias. Entonces le digo, hijo,
anda a acostarte, porque mañana tienes que levantarte temprano y te va a costar levantarte. Y si no te levantas temprano, entonces no va a haber permiso para tal o cual cosa. Claro, y aquí también hay algo que es importante, ¿eh? Que uno tiene que ser razonable con las amenazas. Exacto. Porque... ¡Te voy a matar! Claro, obvio uno no lo va a Y hacer. lo he escuchado, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, por ejemplo, hay cosas con las cuales uno no debe amenazar. Y esto es, por ejemplo, cuando decir, ya, te portaste mal, te acuestas sin comer. ¿Por qué? Porque en el cerebro de la persona uno piensa que la comida es un premio. Entonces, como es premio, me quitaron mi premio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que uno genera una relación que no corresponde con la alimentación, porque yo me alimento para vivir, no vivo para comer, como dice el dicho, ¿cierto? Exacto. Entonces, la alimentación es algo que uno no puede decirle a la niña, te acostaste sin comer. No, porque la comida es necesaria, porque el niño está en crecimiento, entonces tiene que comer. Pero sí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, vas a comer y te vas a acostar después que comas. Así no vas a tener tiempo para ver televisión, para jugar, para hacer otra cosa, te vas a ir a tu cama, vas a leer un libro si quieres, pero vas a dormir. Porque hay cosas con las cuales, como digo, no se puede generar esta cosa así de conflictiva. Conflictiva, por supuesto. Entonces, y lo que nosotros decimos lo cumplimos. Y también las cosas buenas. De repente, ya hijo, si sacas buenas notas, yo voy a hacer esto. Que no es lo correcto, porque el hijo, pero si yo le digo, oye, estoy tan claro, estamos contentos, ¿no es cierto?, de que tú hayas hecho esto. ¿Sabe, hijo? Mañana voy a llegar temprano y vamos a jugar, por ejemplo. Bueno, eso es lo que los niños necesitan. Y necesitan, exacto. Y es lo que necesitan y lo que más buscan los niños, que los adultos pasemos tiempo con ellos. Porque la verdad es que nosotros muchas veces, ¿cierto?, tenemos tantas cosas para hacer en nuestra cabeza que nos olvidamos que somos padres y tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Y por supuesto, entonces debemos, ¿cómo se llama? Cumplir lo que decimos, porque si no nuestras palabras pierden valor. Y aquí hay un aspecto también bien importante en esto, que ambos padres deben ponerse de acuerdo, o quienes aplican disciplina en el hogar, ¿no es cierto? Los abuelos, a veces los hijos se crían con una persona, todos tienen que pensar o decir lo mismo. A veces los hijos, ¿no es cierto?, uno es más blando que el otro, o ya, para congraciarse con el hijo, ya, el papá lo castigó y la mamá, no, hijito, no le haga caso. O si no, le dice, pregúntale a tu papá. O pregúntale. No, la disciplina es una sola. Y yo recuerdo cuando mi hija era chica, nosotros venía y dice, ¿habló con su mamá? Sí, ¿y qué le dijo? Que no. No, entonces, punto. Pero papá, es no, si la mamá dijo que no, es no. Y punto, ya uno dijo, oye, que se le haya pasado la mano, algo, después una sola dice, oye, se pasó la mano. A veces me pasó a mí un par de veces que un castigo, ya lo dijimos, diríamos que, porque eso aprendí, yo me acuerdo cuando ella era adolescente, una vez me acuerdo que estaban discutiendo, que querían, dijimos que no, y ahí seguía, entonces una más que la otra decía no, entonces la otra le dijo, oye, ya córtala, la dijo, sí. Ya dijeron que no, es no, vámonos, porque sabía que cuando decíamos no, era no, y cuando decíamos sí, era sí. Bueno, eso también te da un ejemplo de lo que, a ver, uno predica con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, mi palabra tiene que ser una realidad en la vida de los niños, o sea, que sepan que van a contar conmigo. Si le digo, no sé, si están en la piscina, ya tírate que yo te voy a ayudar. O sea, yo lo dudaría si es que mi mamá antes me fallaba en múltiples oportunidades, ¿cierto? Que me va a atrapar cuando yo me tire al agua. Exacto. Entonces generamos dudas en los niños y eso no puede pasar. Muy bien, veamos el otro consejo que la Biblia nos habla en Proverbios 22:6. ¿Qué nos dice allí? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me encanta este versículo, lo encuentro tan lindo, esta promesa. Bueno, aquí está el valor de la educación y de enseñar a los hijos desde pequeños. Mire, para que el niño aprenda, ¿no es cierto?, disciplina, respeto, autoridad, ¿no es cierto?, reverencia, no es que sea a cierta edad, es desde pequeño, desde niño. El niño tiene que aprender
cuando, ¿no es cierto?, tiene que irse a acostar, es la hora de acostarse. El niño no sabe cuándo tiene sueño, por ejemplo, un niño pequeño. No, es que no tengo sueño. Bueno, nosotros mejor la niña dice, no tengo, bueno, vaya a acostarse, cierre los ojos, algo como que a los 2 minutos está, porque no saben que están cansados. Entonces, el niño tiene que aprender a obedecer. Hijo, ven, y no, hijo, y lo voy a buscar y lo traigo, te dije que vinieras. Entonces, de pequeño uno le va enseñando con amor, con cariño, pero con autoridad. Él tiene que saber que en la casa mandan los papás, que lo que se dice, se hace. Y aquí es importante el respeto a las otras personas también, ¿eh? Porque muchas veces los niños son insolentes con los abuelitos, por ejemplo. ¿Entendés? Yo no sé, a veces los papás celebran cuando los niños le pegan una patada en las canillas a los adultos, ¿cierto? O eso no puede pasar. O a veces pasa en el lenguaje, cuando un niño dice un garabato, por ejemplo, claro, y se lo celebran todo. Y cuando dice un garabato con rabia, nos enojamos. Claro. Entonces, no. O cuando lo dicen en el colegio, ¿quién te enseñó? Atención, claro. O también, como decíamos el otro día, le enseñamos que no tiene que mentir y todo, y viene la vecina y dice que no estoy. Claro. Y entonces sale para afuera y dice, mi mamá dice que no está. Y nos enojamos con él. Entonces. No, y lo otro también que pasa que, no sé, bueno, a lo mejor no creo que esto esté pasada de moda, pero cuando nosotros salimos con nuestros hijos, si en nuestra casa los niños saltan, brincan, se suben a la mesa, a la silla, al sillón, a la cama, ¿cierto? Y nosotros llegamos después a un lugar de visita, chuta, o sea, es incontrolable. Y claro, si llega alguien, yo hago como que no me importa, pero en realidad a mí sí me importa que salten arriba de mi sillón, ¿me entiendes? Entonces, hay que enseñarle a los niños disciplina desde pequeños, como tú dices, pues que nosotros necesitamos crear personas responsables, personas cariñosas, personas con valores, y que se van, desde pequeñitos, se van fomentando. Y nosotros cuando no los disciplinamos, se crían frustrados después, porque no están preparados para la vida, y resulta que la vida también nos hace que tenemos que obedecer reglas. Bueno, y muchas veces la vida nos va a decir que no. Que no, y a veces también nos los preparamos para la frustración. El no es una respuesta que lo prepara para la frustración, y no siempre él tiene que saber que todo se puede. Entonces es importante también enseñarle desde pequeño aquello. Veamos el otro consejo que está en Proverbios 29, 15 y 17. Proverbios 29, 15 y 17. Dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Muy bien, aquí que es importante, dice la vara y la corrección dan sabiduría. Ahora, aquí la Biblia nos está hablando de la vara de membrillo, ¿no es cierto?, con los cuales algunos nos daban en algún momento cuando niños, hace muchos años, y nos llegaba. Bueno, aquí nosotros no estamos a favor de eso, porque la vara en la Biblia es un instrumento de medición y representa juicio. Entonces, lo que quiere decir que los padres deben medir las acciones de los hijos y hacerles verles que se han equivocado. Entonces, no es que yo lo voy a tratar. Ahora, ahí cada familia, a ver, porque hay mucha discusión en esto, que el hijo, pero no es necesario golpearlo, no es necesario hacer sentir la fuerza a los hijos. Pero ellos tienen que sentir que tienen que cumplir reglas, y debemos enseñarles, porque si no, nos van a traer mucho dolor de cabeza, y lamentablemente luego ellos van a sufrir las consecuencias. Y muchas veces hijos que llegan a la delincuencia, que llegan al maltrato o otras cosas, es porque no tuvieron disciplina cuando pequeños, porque nadie les puso un límite. Sí, mira, bueno, respecto a eso, tengo que volver a repetir que a mí nunca me pegaron. Y por eso soy y así. Ahora yo sufro las consecuencias. Sí, no, pero mira, hay algo que mi mamá siempre me dejó claro, y que yo creo que también, cuando uno dice de la vara, ¿cierto? Mi mamá dice, al arbolito hay que criarlo de chiquitito para que no se enchueque. Y hay que ponerle una Y vara. a todos los arbolitos, para que crezcan derechitos, ¿cierto? En el campo o en su casa, cuando uno tiene un arbolito pequeño, y le pone una vara
para que guíe el arbolito y crezca derechito. Claro. Entonces, también la vara de los hijos somos nosotros. O sea, yo de verdad aquí, a lo mejor no todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que muchas de las cosas que son nuestros hijos, para bien o para mal, son las cosas que nosotros hemos hecho por ellos. Exacto. ¿Me entiendes? Porque si tú tienes un hijo que es responsable, es porque tú le enseñaste responsabilidad. Si tú tienes un hijo que es cariñoso, porque tú le enseñaste cariño, porque nadie nace sabiendo. Si tú tienes un hijo que es respetuoso, es porque tú le enseñaste respeto. Se va moldeando a través del ejemplo que yo le voy dando también y lo que le voy enseñando a ese niño. Entonces es sumamente importante que el niño también sepa que hay consecuencias frente a los actos. Y sabes que, por ejemplo, yo, mi hijo ya está grande y nosotros siempre conversamos. Y bueno, yo pasé mucho tiempo sola con mi hijo porque yo me separé cuando era muy pequeño. Pero un día que conversamos, yo sentía como que de repente a mí se me había pasado la mano con él. Porque fue así muy bruja, pero era porque uno no sabe ser mamá. Entonces, por un lado, mi mamá me crió de una manera, yo quería ser de otra manera, que mi hijo, que era hombre, que es más complicado, uno se pasa un montón de rollo en la cabeza. Entonces, un día que conversamos acerca de esta situación, él me dijo, mira mamá, me dijo, yo me siento feliz de la forma que tú fuiste conmigo. Porque si yo no hubiese sido, si tú no me hubieses criado de esta manera, me dijo, quizás ¿qué sería de mi vida? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo en algún momento fui a buscar a mi hijo a alguna cosa, actividad del colegio. Ya, me acuerdo que una vez fue un cumpleaños, parece de un compañerito, algo, y yo decía, te voy a buscar a la 1, y era la 1. No era la 1:30, ni era, no, era la 1. Entonces ya, yo lo fui a buscar y me traje otros niños. Y mi hijo venían bien, pero traje 3 niños que tenían menos de 15 años y venían todos medio entonados. Entonces, y yo le decía, pero estos niños, ¿cómo llegan a su casa? Entonces me dijo, mira, ellos llegan a su casa y sus papás tampoco están porque también andan de fiesta, ¿entiendes? Entonces, ahí vuelvo al ejemplo nuestro. Porque si yo bebo, mis hijos van a sentir que eso es algo normal, natural, y van a beber. Exacto. Si yo fumo, mis hijos me van a ver siempre fumando y van a sentir que eso es normal y van a fumar. Entonces, el ejemplo que yo doy, ¿cierto? Y de la forma que yo soy, mira, yo siento de verdad que siempre es un poquito mejor el volatín con el hilo cortito a darle mucho hilo que se vaya en la espalda. Bueno, claro que a veces perdemos el control. Y lo otro, esto volviendo a la disciplina, a la vara. Yo recuerdo que mi papá nunca nos pegó, pero cuando mi papá nos hablaba, preferíamos que nos pegara un par de correazos antes que nos hablara, porque nos daba todo un discurso y toda una explicación. Y dolía más eso que un par de correazos, que mi mamá pero era un poquito más de... se daban cuenta que hacían mal. Claro, entonces, mi mamá... Y luego también es hacer responsable a los hijos de sus actos y que tomen... Me acuerdo cuando nosotros salíamos a la actividad, cuando ya éramos adolescentes o jóvenes, entonces mi papá siempre nos decía, ¿a qué hora van a volver? Claro, nos decía papá, hoy día, ni les preguntan a veces a los hijos, pero... Le preguntan, ¿vas a volver? ¿Vas a volver? Claro. Entonces, ya papá, y ahí miramos, la 1, ya está bien, dice mi papá. Pero cuidadito de nosotros que llegáramos unas 5 o unas 10. Mi papá ahí estaba sentado esperándonos. Sí, porque sí o no. No, claro, entonces mi papá, ¿y por qué llega tarde? Papá, es que no, porque ¿a qué hora? ¿Yo le puse la hora? No. ¿Quién la puso? Usted ya. ¿Y a qué hora dijeron la hora? Ya. Así que al otro día no había permiso. Entonces, era así que nosotros corríamos para cumplir porque nosotros habíamos puesto la hora. Entonces, en eso también hacer responsable de las decisiones, porque si nosotros lo dijo, llegó a la 1:30, llegó a las 2, llegó a las 12 y era a las 11, no te dio, entonces el otro día no va a tener cuidado en nada. Bueno, y ahí también es cuando tú
Cuando uno, aunque los niños sean pequeños, los niños van comprendiendo de a poco. Entonces, cuando uno le da una explicación a los niños, lógica, ¿cierto? Bueno, esto no se hace porque si tú lo haces va a pasar tal cosa. Entonces, uno también le enseña a los hijos a pensar. Porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, uno dice, pero ¿cómo estos niños no piensan lo que están haciendo? No sé, cuando andan haciendo destrozos o cosas, y dice, pero ¿cómo hacen eso si eso es en beneficio de todos los demás? Entonces, tú dices, los chicos no piensan. Ahora, con el tema del coronavirus, que andan en la calle, como que ellos son inmunes al virus. Entonces, ¿pero pasa por qué? Porque nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a ser responsables y a pensar y a tomar decisiones pensadas, no emocionales. Bueno, por eso es muy importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Vamos al siguiente consejo de la Biblia en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, disciplinar, decir las cosas que no gustan, no es fácil. Y no se recibe bien. Y no se recibe bien muchas veces, pero es necesario porque eso va a producir después fruto. Y aquí hay un aspecto también que es importante que nosotros debemos tener cuidado. Hay muchos papás que yo escucho por allí que dicen, no, yo soy amigo de mis hijos. No, el papá no es, o la mamá no es amigo o amiga de los hijos. Somos padres. Otra cosa diferente es que los hijos nos tengan confianza, que ellos sepan que pueden confiar siempre con nosotros, que nos pueden contar cualquier cosa y nosotros vamos a reaccionar de la mejor manera, los vamos a ayudar, que a veces les vamos a decir que eso no está correcto. Ellos tienen que entender que no siempre, ay, hijo, muy bien, qué bueno, lo felicito. No. A veces también vamos a decirle que no está bien, pero ellos pueden tener la confianza. Pero no somos amigos. No es que yo salgo con mi hijo a pasear, después a tomar, andar por aquí para allá. No. Los hijos tienen que saber que cuentan con sus padres, pero su padre y su madre es su padre y su madre. Entonces también a veces nosotros bajamos como al nivel de ellos o hacemos lo mismo que ellos para entrar como papá choro y no es tan así. Exactamente. Bueno, ese es un concepto que se ha ido acuñando como en el último tiempo, ¿cierto? Hace unos años ya, y que habla acerca de que uno es amigo de sus hijos. Y yo también, yo creo que uno no debe ser amigo de su hijo, porque los amigos, ¿cierto? Son los pares, los iguales. Entonces los amigos son los que van a un lugar, disfrutan de esto, de la música, etcétera, etcétera. Pero nosotros los padres estamos para guiar a nuestros hijos. Estamos para ponerle límite a nuestros hijos. Los amigos no le van a poner límite a los amigos, digamos. No le van a decir, oye, ¿sabes qué? En realidad, no nos tiremos un piquero aquí porque te puede partir la cabeza. Sino que ya no, tirémonos nomás, porque somos todos tienen la misma edad, entonces todos, unos con otros, ¿cierto? Se dan ánimo y hacen las cosas. Entonces, no, yo soy el adulto responsable, yo soy el que tiene que dar las directrices y por lo tanto no puedo ser amigo, como tú dices, bajar al nivel de mi hijo. Exacto. Y esto pasa ¿por qué? Como somos amigos, nos tomamos un trago juntos. Como somos amigos, nos faltamos el respeto, porque mucha gente se trata con groserías con su hijo. Como somos amigos, ¿cierto? Vamos juntos, qué sé yo, al pub o a la fiesta. Eso no puede ser, porque resulta que eso me quita mi autoridad frente a mi hijo. Exacto. Y entonces, esto es impopular lo que estamos diciendo y muchos no van a estar de acuerdo, pero es la realidad. Yo tengo que estar en una posición, el hijo tiene toda la confianza de poder llegar a mí, pero siempre es su papá o es su mamá. Entonces es muy importante también aquello, y eso va a producir a la larga fruto. Y hay un consejo muy importante también en la palabra de Dios que no debemos olvidar, y que hoy día se hace cada vez menos frecuente. En Deuteronomio 6:7, ¿qué nos dice? Dice así. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, aquí está hablando de los preceptos que Dios enseñó al pueblo de Israel que deben ser transmitidos a los hijos. Y es muy importante que nosotros entonces podamos transmitirle la palabra de Dios
a los hijos también. Hablarle, ¿no es cierto? Y podamos enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Muy importante. Sí, y también yo creo que otra cosa que también nos quiere decir aquí es que la disciplina no es cosa de un momento. No es cosa de que, cuando yo llego del trabajo te voy a disciplinar. No, la disciplina es la forma de que los niños tienen que crecer y por lo tanto se va produciendo durante el día en diversas oportunidades. Exacto. No puedo esperar a que llegue tu papá para que te castigue. Bueno, eso es muy claro antiguamente, lamentablemente. Sí, sí, pues. Y como dice una poesía por allí, me ven llegar a mí, ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Exacto. Y empieza a toda la letanía, hizo esto, ¿no? Entonces, la verdad que no debería ser así. Vamos a lo que Dios nos quiere enseñar hoy día también a través de su palabra para nuestra vida. Bueno, la Biblia orienta que cada padre debe enseñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios a su hijo. Y esas lecciones nunca se van a olvidar. Y Dios, ¿no es cierto?, también quiere lo mejor. Él es padre con nosotros. Yo soy tu padre, dice, ¿no es cierto?, Dios, y nos trata como hijos y nos dejó reglas claras para que seamos felices. Sí, aquí hay algo que también lo dijimos el otro día, y que el crecimiento de los hijos, ¿cierto?, va de la mano en muchos aspectos. En el aspecto de los valores, el aspecto moral, en el aspecto de la religioso, si se quiere llamar así, ¿cierto? Porque, por ejemplo, muchos saben que yo no he sido adventista desde siempre, pero en mi casa siempre se habló de Dios porque mi abuelita iba a la iglesia, etc. Entonces, cuando mi hijo era pequeño, yo muchas veces le leía la Biblia y a él le gustaba que yo le leyera la Biblia, era como leer un cuento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los padres tenemos la obligación, ¿cierto?, los que somos creyentes, de instruir a nuestros hijos y enseñarles acerca de Dios. Y por supuesto que cuando los niños son grandes, cada cual también tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Pero mi obligación como padre es guiarlo en la vida a través de los valores, ¿cierto?, y enseñarle respecto a Dios. Entonces, yo no puedo esperar, como decíamos nosotros, que llegara el día sábado para que vean la lección de la escuela sabática a los niños en su clase de niños. O sea, yo no puedo hacer eso, porque yo tengo una responsabilidad como padre que yo no puedo delegar en terceras personas. Yo no puedo pensar, ¿cierto?, que la maestra de la clase de niños va a llevar a mi hijo al cielo. No, es mi responsabilidad que mi hijo aprenda de Dios. Porque si mi hijo no aprende, no es responsabilidad de la tía el día sábado, es mi responsabilidad. Y el ir a la iglesia el sábado, estar con la clase, es parte del proceso, pero la mayor parte la tiene, por supuesto, el hogar. Exacto. Y así Dios también tiene reglas para nosotros. Ahora, así como nosotros esperamos que nuestros hijos nos sean obedientes, nosotros deberíamos ser obedientes a Dios. Y Dios tiene su regla. Y vayamos a Salmo, el Salmo número 19, los versos 7 y 8. ¿Qué nos habla allí? El Salmo 19, los versos 7 y 8. 19, 7 y 8. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, siempre había una cosa como negativa con respecto a las reglas. A nadie nos gusta que nos pongan reglas, pero con el tiempo nos damos cuenta que son necesarias. Y aquí cuando la Biblia habla de ley, está hablando de reglas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no es cierto? Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es decir, yo necesito, si yo quiero tener alegría en mi corazón, debo obedecer a Dios. Si yo quiero mi camino sea alumbrado, tengo que obedecer a Dios. Entonces yo no puedo pretender que Dios me lleve al reino del cielo, que Dios me cuide todo, si yo no hago caso a lo que Dios me dice. Bueno, y también, no sé, yo creo que a todos los papás nos pasa, ¿cierto?, que cuando uno es chico, la mamá nos dice, bueno, cuando tú tengas un hijo, vas a saber lo que se siente, o vas a saber por qué. Y la verdad es que cuando uno tiene un hijo, pucha, que se da cuenta y se lamenta de todas las veces que fue insolente, desobediente, etcétera, etcétera, etcétera.
porque cuando tus hijos actúan de esa manera contigo, a uno le duele. Exacto. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad pudo haber actuado de otra manera. Entonces aquí, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, si yo instruyo a mi hijo en la palabra de Dios, ¿cierto? Puede que el niño a lo mejor cuando es pequeñito no se interesa, no le gusta, etcétera, etcétera. Pero yo lo hago porque cuando mi hijo tenga sus propios hijos, la mayoría de nuestros hijos, ¿qué esperan? Que sus hijos también sean instruidos en la palabra de Dios. Bueno, yo tengo muchos casos de gente que dejó la iglesia cuando joven, se rebeló contra Dios, contra los padres, se fueron a la universidad y ya no quisieron más. Pero hay mucha gente que cuando se casa y tienen hijos, vuelven a la iglesia. Exactamente. Porque quieren que sus hijos se críen en la iglesia. Entonces ahí porque se dan cuenta saben que es el mejor lugar. el mejor camino. Y también, en esto también, cuando nosotros vemos la ley de Dios como un regalo de Dios y como lo mejor para nosotros, los hijos lo van a ver de esa forma. También el ejemplo aquí es muy, muy importante. Pero, y otra cosa, perdón, antes que pasemos, sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en turno, por ejemplo, el día sábado o viernes de noche. Y eran, no sé, las 3, 4, 5 de la mañana, y llegaban jóvenes ebrios, con accidentes, que lo habían asaltado, un montón de cosas que pasaban, ¿cierto? Y pucha, ahí uno da gracias al Señor que sus hijos estaban en su casita, durmiendo, tranquilos, y que de verdad que Dios tenía compasión de uno, porque uno, ¿cierto?, guarda los preceptos del Señor. Entonces, de verdad que no hay mejor vida que vivir al lado del Señor. Amén. Bueno, veamos otro aspecto, ¿no es cierto?, que aquí también es bien importante. ¿Qué es lo que la Biblia o el Señor considera que es pecado, que es aquello que daña nuestra relación con Dios? Primera de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando no cumplimos lo que Dios quiere, ahora, bueno, los que estuvieron conmigo, estuvieron anteriormente, saben que tuvimos un ciclo completo de los 10 mandamientos, 11 temas sobre los 10 mandamientos, y ahí explicamos muy bien todo esto, pero aquí lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que el no cumplir, nos oponemos finalmente a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente nos ponemos en un camino que no es el camino de Dios. Me pongo en el camino donde el enemigo de Dios va a ser finalmente quien va a dirigir mi vida. Y no Dios, que es lo que finalmente corresponde. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y el último tiempo, la ley de Dios sería observada por sus seguidores. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿la ley de Dios sería observada por sus seguidores? Veamos qué dice Apocalipsis 14:8. Porque algunos por ahí dicen, no, soy salvo por la fe, no necesito guardar los mandamientos. Pero un cristiano no va a matar, un cristiano no va a adulterar, etc. Entonces, la verdad que en el fin sí tengo que cumplirla. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 14:12? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces aquí nos menciona, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ser obedientes a los mandamientos. Aquí está hablando del tiempo del fin. Aquí está la paciencia, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces los mandamientos de Dios están vigentes y debemos guardarlos. Claro, lo que pasa es que nosotros muchas veces perdemos como la visión de que nosotros somos hijos de Dios. Y que de qué forma somos obedientes a Dios, obedeciendo sus mandamientos y preceptos. Porque si nosotros no lo obedecemos, estamos siendo desobedientes así como son nuestros hijos con nosotros. Exacto. Y así como a nosotros nos duele, ¿cierto?, que nuestros hijos se equivoquen, que nuestros hijos sean desobedientes, a Dios también le duele que nosotros actuemos de esa manera. Bueno, eso es una gran verdad y por eso necesitamos obedecer nosotros en primer lugar. ¿Y dónde encontramos? En Éxodo 20 vamos a encontrar también los 10 mandamientos, si usted quiere ir ahí y encontrarlos. Éxodo 20, 1 al 17, ahí va a encontrar los mandamientos de Dios. Muy bien, hemos ido concluyendo, no sé si hay algo más que se nos haya quedado en el tintero, amor. Hemos hablado bastante y tenemos harto para poder seguir aprendiendo cada noche, no olvidemos. Y aquí está la cita de hoy.
No sé si quieres leerla. Dice, los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. No podrán nunca ser admitidos allí, porque todos los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. Los padres no deben descuidar ningún deber de su parte para beneficiar a sus hijos. Deben educarlos de tal manera que sean una bendición para la sociedad aquí y que puedan cosechar la recompensa de la vida eterna. Muy bien. Una linda cita que nos habla de lo importante de edificar los caracteres de nuestros hijos. Y a través de la disciplina nosotros los vamos edificando. ¿Sabes que hay una cosa ahí que dice, antes que cambiemos, que es súper importante, que yo siento que cuando uno estudia algo, tiene un compromiso social, como cristiano, ¿cierto? Porque nosotros estamos al servicio de Dios y de la humanidad, como dice el eslogan de la universidad. Porque si yo tengo en mi corazón, ¿cierto?, que yo soy hijo de Dios y que donde yo vaya, tengo que dar testimonio de Él y ser una luz en el camino de los otros, yo tengo que moverme dentro de la sociedad como un ente positivo. Y por lo tanto, tengo que generar un cambio positivo en las personas. Por lo tanto, yo tengo un compromiso como madre para formar personas que sean responsables y sean de valor para esta sociedad tan alicaída. Y yo como persona también, ¿cierto?, tengo que tener eso presente, que yo no soy igual al resto, en el sentido de que yo tengo otros valores y que mi objetivo es compartirlo con los demás, porque yo quiero que las demás personas podamos llegar al Señor y al cielo. Exacto. Y es muy importante traspasar eso a nuestros hijos también. Muy bien, veamos nuestros desafíos. Primer desafío de la familia. ¿Qué dice? Dice, deseo preparar a mis hijos para este mundo y para la vida eterna. Procuraré enseñarles la palabra de Dios diariamente. Ese es un muy buen desafío, ¿ah? Y grande, así que iniciamos la ayuda. Pero ahí hay una cosa que es importante, porque dice clarito que yo los voy a preparar para la vida eterna. Porque no sea cosa que porque yo no le enseñé a mi hijo se pierda. Y nuestro principal fin es prepararlos para el reino de los cielos. Exactamente. Y, en segundo lugar, deseo cumplir la ley de Dios en mi vida. Y debemos tomar la decisión de ser fieles a Dios. Y Dios va a obrar en nosotros. Amén. No es que yo lo voy a lograr, sino es la obra de Dios en mí. Exactamente. Y aquí recordar de nuevo la palabra y la promesa, ¿cierto? Tú y tu familia serán salvos. Pero yo para eso tengo que trabajar por mi familia. Y si la Biblia dice, ¿cierto?, que cuando yo lo instruyo cuando son pequeños, cuando grandes, van a estar ahí, ¿cierto? Entonces, si Dios me da las promesas, yo tengo que hacer mi parte como padre. O sea, yo no puedo esperar que mi hijo se pierda porque yo no cumplí con mi parte. Eso es muy, muy importante. Muy bien, hemos terminado. No olvidemos, los invitamos para mañana, a partir de las 20 horas de hora de Magallanes, 19 horas el resto del país, para que nos sigan acompañando. Y antes de leer los saludos y los pedidos de oración para que oremos, vamos a cantar. Así que los invito a que me puedan acompañar. Y que canten en su casa, porque sí. Mira, la verdad es que si hay algo que yo quisiera que el Señor hiciera un milagro en mi vida, sería que me pudiera cantar. Pero lo intento. Muy bien. Al andar con Jesús. Un hermoso himno que nos habla de los frutos de andar con Jesús. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley,
sin trabajo y pena, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando peque obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, pues aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo eres, siéntate a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Bien, ahí teníamos ese hermoso himno que nos habla, ¿no es cierto?, de obedecer por fe, confiando, ¿no es cierto?, en nuestro Dios. Muy bien, tenemos algunos saludos y pedidos también. Sí, exacto. Tenemos un pedido de oración de parte de Mónica Díaz Torres, que dice que pide que tengamos en oración a Adriana, que está con sospecha de COVID-19. Muy bien. ¿Tú lees el siguiente? No, sí, entiendo, porque estoy viendo aquí lo que me Nuestro mandaron amigo para... Ítalo Arriaza, desde Santiago, un besito, nos dice, nos manda saludos y que Dios nos bendiga mucho. Paula Contreras dice bendición a todos nuestros hermanos, especialmente a los profesores y a todo el personal de nuestra comunidad educativa de Punta Arenas. Dice que ya que la labor de ellos también de educar, y tan importante como nuestra labor de padres, especialmente educar para la salvación. Así es, los profesores yo creo que son como los segundos padres que tienen los hijos. Exacto. Así que merecen todo el respeto y por la dedicación que tienen. Germán Sobato también envió saludos. Tommy Bompard pide orar para que Dios nos eduque con amor y sabiduría en cómo nuestro Padre Celestial, que nos conduce por la senda de la obediencia como hijos. Debemos ser obedientes con nuestros padres, así mismo con Dios. Liz nos manda a decir que muy buen tema. Macarena Barticorena nos manda saludos. Gracias por compartir su experiencia. Cariños. Pedro González nos dice gracias por los consejos, Dios los guarde. Liz pide orar por la familia Chávez de nuestro colegio y por su abuelita que está grave, afectada con coronavirus. Un saludo también le voy a mandar yo a Natalie, que se unió con nosotros y que estuvo escuchando, Mónica Galarce también, que estaban conectados con nosotros. Muy bien. Bueno, Juan Pola nos manda saludos a todos, dice. Y para ustedes, Pastor Suya, muchas gracias, Juanito. Elsie, ¿no es cierto? Mucho cariño a cada uno, dice ustedes. También Johnny, desde Temuco, nos pide orar por Enrique Valenzuela. Está hospitalizado, ¿no es cierto?, con coronavirus en el hospital de Temuco. Vamos a orar por él. También saludo a hermana, saludo a hermana Elsie y mucho cariño para su sobrina, cuídense.
Oremos por todas las familias, ¿no es cierto?, que están sufriendo por la partida de un ser querido por el coronavirus, debido a que no pueden despedirlo como a ellos les gustaría hacerlo. También saludos de parte de Berta, de Enic y Francisco. Tengo aquí también, no olvidar de orar, ¿no es cierto?, por, aquí ya lo decía Johnny, Enrique Venezuela, un técnico, si no me equivoco, químico farmacéutico, conocido en Temuco. También agradecemos por Paulo, que está de cumpleaños, estuvo ayer de cumpleaños, me olvidó tenerle la torta, ¿no es cierto? Así que saludo a Paulo, que nos está viendo cada día también. Así que ahí tenemos los pedidos. Yo quiero en esta hora también agradecer para mi querido hermano de acá de Punta Arenas, conocemos muy bien a la hermana Sonia Trivillo, y día hablé con su hijo Germán, y ella ya está de alta en el coronavirus, pero algunas secuelas quedaron y todavía sigue hospitalizada, pero ya ahora en cuidado intermedio en el hospital, para que se pueda recuperar y pronto estar de vuelta aquí en Punta Arenas. Así que agradecer a Dios por eso también. Yo recibí noticias acerca de Esteban Cantero, que estábamos orando por él, sí, que nos dicen que todavía está en la UCI, pero continúa recuperándose del coronavirus también. En su hogar lo dieron de alta. Está en su casa. Así que bueno, agradecido del Señor también por eso, ¿cierto? Y por cada una de las personas que necesitan del Señor y que reciben respuesta de Él. Exacto. Muy bien, hermanos, vamos a seguir cada día reuniéndonos, no se olviden, para seguir estudiando estos temas que son importantes, y también estudiando la palabra de Dios, porque finalmente lo que deseamos es prepararnos para el reino de los cielos, poder ir con nuestra familia y podamos estar juntos. Y ese es nuestro deseo al participar con ustedes y al compartir con ustedes estos consejos que la palabra de Dios nos da. Que nos manden que nos escriban los amigos, sí, y que nos digan qué les parece el tema, si es que es necesario verlo desde otra perspectiva. Nosotros los vemos después y les damos la respuesta. Había una pregunta ahí, pero la voy a dejar para mañana, con respecto a, ¿no es cierto?, con la crianza de los hijos. A veces, no lo voy a hacer tiro, a veces educamos de la misma forma, de por qué algunos sale de una manera y otro de otra. Bueno, también está aquí la genética de cada uno, las decisiones de cada uno, y también uno debe respetar, porque a veces los hijos crecen, ¿no es cierto?, y después, lamentablemente, toman su propio camino. Así que podamos, a veces educamos igual y no lo reciben de la misma manera, lamentablemente. Oye, la hermana Elsie está preguntando cuál es el tema para mañana. No. Ese es secreto. Eso. Secreto de Estado. Pero va a ser mejor que el de hoy día. Sí. Así que mañana lo vas a ver. Muy bien, vamos a orar. Les invito a orar antes de despedirnos en esta hora. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias porque nos has permitido tener este tema. Queremos cada día estar cerca tuyo, que tú nos dirijas, nos guíes, Señor, y se haga tu voluntad en nuestra vida. Amén. Te agradecemos, Señor, porque pedimos que tú puedas cada día estar con nosotros, y te pedimos por los pedidos que se han expresado, por aquellas personas que están enfermas, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellas, por aquellos que ya se han recuperado, gracias, Señor, también. Y tú nos sigas dando sabiduría a los padres, especialmente, aquellos que están recién educando, criando, para actuar con disciplina a los hijos, pero de la mejor manera, y guiarlos en tu amor, Señor. Amén. Poderlos guiar en tu amor maravilloso. Síguenos bendiciendo y acompañando. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a saludarnos un momentito aquí para